Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, bienvenidos a Bolivia Web TV en su espacio diario de noticias desde Bolivia para el mundo, Bolivia News. Mi nombre es Erwin Bazán, comenzamos. Hoy es viernes 13 de febrero. En el arranque les contamos que el Contralor General del Estado, Gabriel Hervas, reveló que tras conducir una primera fase de la auditoría al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas e Interculturales, más conocido como el Fondo Indígena, se detectó un daño económico de al menos 71 millones de bolivianos en 153 proyectos que nunca fueron ejecutados, pero que sí recibieron recursos públicos como parte de pagos anticipados en un 20%. Hervas informó además que hay otro grupo de irregularidades que incluyen unos 100 proyectos en los que existió hasta un tercer desembolso, pero que tampoco fueron concluidos. El daño económico sería de casi 75 millones de bolivianos. Fundamentalmente, en este caso, es una denuncia de carácter penal que estamos estableciendo por un daño económico al Estado, indicó el Contralor del Estado. El expresidente Carlos Mesa completó ayer una visita a la ONU para explicar las razones que motivaron la demanda marítima ante el Tribunal Internacional de La Haya y para evitar, según dijo, interpretaciones equívocas. Mesa se reunió estos días en Nueva York con distintos embajadores acreditados ante Naciones Unidas como parte de sus funciones como representante internacional de Bolivia por la causa marítima. La demanda ante la CIG nos permite explicarle al mundo que sí hay un problema pendiente, explicarle al mundo por qué no se ha resuelto este problema a lo largo de tantos años, dijo Mesa en una conferencia de prensa que ofreció en la sede de las Naciones Unidas. Después de 10 días continúa el paro indefinido de los empleados de la aceitera SAO, que ya comenzaron a recibir el apoyo de otros sindicatos como el de las Industrias Belén y de Embol, quienes se muestran solidarios con los trabajadores. El secretario general del sindicato de SAO, Marcial Díaz, dijo que para suspender la medida de presión exige que se firme un acuerdo en el cual los empleadores acepten el laudo arbitral. Díaz sostuvo que si hace falta, las bases se reunirán en una marcha y un bloqueo de vías que serán sorpresivos, según indicó. La empresa aceitera indicó que se encuentran en constantes negociaciones y remarcaron su buena voluntad de respetar los puntos del laudo arbitral que falló a favor de los trabajadores. En Santa Cruz continúan aumentando los casos de chikungunya, que ya llegan a 13 en la Villa 1 de Mayo. Los casos serían autóctonos, ya que los infectados contrajeron el virus en nuestro país. Y ya se prepara la alerta naranja por el virus. Así lo indicó el director del Servicio Departamental de Salud, SEDES, de Santa Cruz, Joaquín Monasterio, quien explicó que las personas aún no desarrollaron defensas contra el chikungunya y anunció que desplazarán acciones de prevención y contención del virus. El chikungunya es transmitido al ser humano por el mosquito Aedes aegypti, que también es propagador del dengue. En el marco de las actividades carnavaleras, ayer se celebró en el país la fiesta de comadres, una tradición que se recuerda especialmente en Tarija, aunque ya se ha extendido a gran parte del país, principalmente a la zona del occidente. En Oruro, la Anata Andina dio inicio al carnaval. Esta 23ª versión de la fiesta marca el inicio de un nuevo ciclo agrícola en la zona andina. Más de 120 grupos autóctonos de 16 provincias bailaron para la Pachamama, mientras que en La Paz el Consejo Municipal declaró al pepino como patrimonio cultural inmaterial del municipio por ser un personaje tradicional de su carnaval. El pepino tiene un doble origen, uno europeo a partir del Pierrot, personaje integrante del arte y la comedia italiana, y otro andino con el casillo. Y continuando las actividades carnavaleras, el actor Jude Law ya se encuentra en Bolivia para disfrutar del carnaval y se reunió con el presidente Evo Morales. El actor británico viajará el sábado en la tarde desde La Paz rumbo a Oruro y en horas de la noche se trasladará desde esa ciudad hacia Santa Cruz, según información de los legisladores, de los organizadores de la Cervecería Boliviana Nacional que gestionaron esta visita. El actor se quedará en el país al menos 5 días más después del carnaval para visitar varios lugares turísticos.
En Santa Cruz, este sábado, más de 157 comparsas participarán del corso cruceño. Se verán más de 80 carros alegóricos y se espera la participación de alrededor de 200.000 personas. Así lo indicó Joaquín Vanegas, presidente de la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras. Más de 4.500 efectivos controlarán la seguridad alrededor del cambódromo y se habilitará un palco especial para las autoridades nacionales. La reina del carnaval, Anabel I, y la comparsa coronadora Los Picarones presentarán su carroza con el tema Mi pueblo está de fiesta y aseguran que será el más grande del corso. Atención con los indicadores económicos. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el euro, que vuelve a cambiar de dígitos colocándose en 7 bolivianos con 82 centavos y el yen mantiene su cotización en 0.057 boliviano. Y aquí en Bolivia News, estos son los deportes. Se completó la sexta fecha del torneo liguero. En Santa Cruz, Oriente Petrolero le ganó a Sport Boys de Guarnes por 2-0 en el estadio Tahuichi Aguilera. En Potosí, Bolívar le ganó a Nacional Potosí por 2-1. Este resultado le permite a Bolívar seguir siendo en solitario en la punta el primero del campeonato clausura de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Entregaron insignias FIFA a árbitros de Bolivia. Fueron 26 árbitros bolivianos que recibieron este jueves las insignias FIFA de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. La entrega se desarrolló en un acto a puerta cerrada en instalaciones de la Liga del Fútbol de Santa Cruz. Los 26 árbitros del país recibieron el reconocimiento debido a que alcanzaron las mejores notas tras varias evaluaciones. Los galardonados podrán dirigir en torneos internacionales durante este 2015. Fueron elegidos los 23 jugadores para la selección boliviana de fútbol categoría sub-17 para el Sudamericano de Paraguay. Mediante correo electrónico ayer, la Federación Boliviana de Fútbol dio a conocer la lista de los 23 jugadores de la Selección Nacional de Bolivia sub-17 que participarán en el Campeonato Sudamericano de la categoría en Paraguay. La Academia Tahuichi Aguilera, Calleja y Florida, con 10 jugadores, es la que más aporta a esta selección que dirige el argentino Claudio Chacior. Blooming, Bolívar y Quebracho son los otros equipos que aportan con jugadores. Este equipo comenzó a entrenar desde la primera semana de enero, mientras la categoría sub-20 se encontraba participando en el torneo de Uruguay. El debut del equipo boliviano se producirá el 6 de marzo ante Uruguay en el Estadio de Libertad en Asunción. Hasta aquí las informaciones para este viernes 13 de febrero. Nos reencontramos en cualquier momento para actualizar estas y otras informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.